Hola muchachos, buenos días, bienvenidos a nuestro segundo video de Historia de México 3. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de la República Restaurada. Este tema es continuación del tema que vimos anteriormente en el primer video, que era el Segundo Imperio Mexicano, el Imperio de Maximiliano de Habsburgo. El tema que vamos a ver el día de hoy trata sobre qué ocurre en la historia de nuestro país, en la historia de México, después de que termina el Imperio de Maximiliano de Habsburgo. ¿Okay? La historia nos va a marcar que Juárez va a regresar a la Ciudad de México en 1867. En 1867 acaba el segundo imperio de Maximiliano de Habsburgo. ¿Cómo termina el imperio de Maximiliano? Ustedes ya lo saben. Maximiliano de Habsburgo va a ser fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Al momento de ser fusilado Maximiliano de Habsburgo, Juárez decide regresar a la Ciudad de México y va a entrar triunfante como el presidente de nuestro país. ¿Ok? Ahora, en julio de 1867 va a iniciar este periodo que vamos a estudiar, la República Restaurada. Juárez llega en 1867 a la Ciudad de México en julio y en agosto del mismo año va a convocar a elecciones. En estas elecciones van a participar Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez. En estas elecciones de 1867, el que va a ser electo presidente de nuestro país va a ser don Benito Juárez García. Él gana las elecciones y va a iniciar su segundo periodo como presidente de México. En 1867, ya iniciando su segundo periodo, Juárez va a enfrentar problemas muy fuertes económicamente hablando que se están viviendo en México después del imperio de Maximiliano de Habsburgo. México quedó en la bancarrota, no tenía dinero, no había cómo solventar todos los problemas que se estaban viviendo en todo el territorio nacional y entonces Juárez va a tomar medidas que van a hacer posible poder recaudar dinero y en gran medida poder minimizar un poco todos los problemas que tenía nuestro país en ese momento. Entre 1867 y 1871, Benito Juárez va a hacer dos cosas muy importantes para tratar de mejorar la economía de México. La primera, va a sanar las finanzas públicas y la segunda, va a crear una infraestructura en el territorio nacional. ¿Ok? ¿Cómo se sanan las finanzas públicas o cómo las sanó Benito Juárez? Número uno, Benito Juárez va a reducir el ejército, lo va a hacer un ejército más pequeño, con menos miembros y obviamente al menos personas participar en el ejército, obviamente el dinero que se le daba al ejército, que se le destinaba, también va a ser menor. Y ahí se va a poder ahorrar algo. Otra cosa que va a hacer Benito Juárez para sanar las finanzas, se van a empezar a expropiar todos, o se van a nacionalizar más bien, no expropiar, a nacionalizar los bienes en manos muertas. Este hecho que hizo Juárez va a afectar mucho la imagen de Benito Juárez. ¿Por qué? Los bienes en manos muertas eran estos territorios muy grandes, fértiles, que estaban en manos o de la iglesia o de los pueblos indígenas y que no producían absolutamente nada, que no se ponían a trabajar. Entonces Benito Juárez los va a nacionalizar, se los va a quitar y los va a dar a personas que se van a comprometer a poner a trabajar esos territorios. Esta van a ser como que también los inicios de las haciendas del siglo XX con Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que sí tenía dinero, que va a poder comprar estos territorios al gobierno de Juárez, y entonces se van a hacer de extensiones de tierra muy, muy grandes y que las van a poner a trabajar. Y eso está bien, poner a trabajar la tierra, pero el problema va a ser que pues obviamente todas las personas que se van a quedar sin sus tierras, pues van a terminar siendo casi casi esclavos de los hacendados, ¿no? Pero bueno, esa fue una de las que hizo Benito Juárez para poder sanar las finanzas públicas. Y otra cosa que también hizo Benito Juárez, va a reducir la deuda interna de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que va a reducir los gastos, ¿sí?
que se van a realizar en territorio mexicano. También se va a crear infraestructura. ¿Qué es infraestructura de una nación? Bueno, Benito Juárez va a empezar a construir o a arreglar caminos que ya existían, sobre todo los caminos que iban hacia los lugares de las principales actividades económicas. Se van a mejorar los puertos y Juárez, y esto es algo bien interesante, Juárez va a promover, va a hacer gestiones para que llegue el ferrocarril a México. De hecho, con Benito Juárez, muchachos, se va a crear la primera línea de ferrocarril en México que va a ir de la Ciudad de México a Veracruz. Benito Juárez fue el que trajo el ferrocarril y era parte de esa infraestructura que se estaba haciendo en este periodo. Bueno, todas estas acciones que va a realizar Juárez en esos primeros 4 años de lo que se conoció como la República Restaurada, que ya les dije que es del 67 al 71, van a traer beneficios, pero también va a traerle muchísimos problemas a Benito Juárez. Benito Juárez va a enfrentarse todavía con los liberales, va a seguir enfrentándose con los conservadores, que a pesar de que ya eran menos, todavía seguían dando ahí batalla en algunos lugares, y finalmente Benito Juárez, pues bueno, tiene que seguir trabajando. En 1871, después de 4 años, recuerden que en este periodo de la historia de nuestro país, los presidentes gobernaban 4 años porque así lo marcaba la Constitución de 1857. En 1871 se van a convocar a nuevas elecciones. En estas elecciones van a participar otra vez Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Porfirio Díaz en estas elecciones va a perder, al igual que Sebastián Lerdo de Tejada. En 1871, Benito Juárez vuelve a ganar las elecciones y se va a convertir en presidente de México por tercera ocasión. Benito Juárez iba para un dictador, muchachos. Ya era el tercer mandato presidencial que tenía Benito Juárez. Él gana las elecciones, pero ¿qué sucede? Gana las elecciones a mediados de 1871 y para julio de 1872 Benito Juárez muere. Muere Benito Juárez y entonces se tienen que convocar nuevas elecciones. Pero antes de estas nuevas elecciones, permítanme regresarme un poquito. Porfirio Díaz se va a levantar en contra de Benito Juárez en 1871 cuando gana por tercera vez la presidencia, porque dice que no, que Juárez ya se está volviendo en un dictador y que está yendo en contra de la Constitución de 1857. Entonces Porfirio Díaz va a proclamar el Plan de la Noria el 8 de noviembre de 1871. Aquí viene una actividad que ustedes tienen que hacer. Cuando estén haciendo su esquema, quiero que ustedes me investiguen en qué consistió el Plan de la Noria. Recuerden ustedes que hemos visto muchos planes, tratados a lo largo de esta historia de México, y entonces aquí viene otro, el Plan de la Noria. Ustedes yo quiero que por favor me busquen en qué consistió el Plan de la Noria, ¿ok? Ahora, después de que ya muere Benito Juárez en 1872, se vuelven a dar nuevas elecciones y el resultado, el que va a ganar estas elecciones, va a ser Sebastián Lerdo de Tejada. El Lerdo de Tejada va a ser presidente de México de 1872 a 1876. Y la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada se va a caracterizar por muchas cosas. Esa es la segunda actividad que yo quiero que ustedes hagan, muchachos. Por favor, busquen cuáles fueron las características principales de la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Esa es la segunda actividad, ¿ok? Ustedes aquí en su esquema lo van a ir poniendo, lo van a hacer obviamente un poco más grande. Yo por el espacio ya no me puedo seguir extendiendo, pero lo van a hacer un poco más grande su esquema y van a ir poniendo esta información. Y por último, ya por último, para cerrar este tema, quiero que me busquen también en qué consistió el plan de Tuxtepec. En 1876, Porfirio Díaz lanza un nuevo plan que va en contra del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Ese plan fue el plan de Tuxtepec. Por favor, ustedes investiguenme en qué consistió también ese plan. Primero,
plan de la Noria. El segundo, el plan de Tuxtepec. Quiero que ustedes en su cuaderno pongan en qué consistieron estos dos planes y que este esquema que ya está aquí, ustedes lo completen con esa información. ¿Queda claro, muchachos? Eso es todo por este video. Gracias por haberlo visto. Y en la siguiente clase o en el siguiente video vamos a estar respondiendo igual dudas o preguntas que hayan tenido sobre este tema y sobre el tema de Maximiliano de Habsburgo. Muchachos, yo me despido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.